se ve y se escucha. Radio Doxa. Somos la primera estación de radio católica que se ve y se escucha. Radio Doxa. Buenos días, hermanos, gracias por sintonizarnos, estamos acompañando el día de hoy. Ya estamos listos para hacer la meditación del Evangelio. Espero que ustedes también ahí desde la comunidad de su casa o de su hogar, bueno, más bien dije lo mismo, iba a decir de su casa o de su trabajo, esperando que ya también estén listos para hacer la meditación del Evangelio. El Evangelio del día de hoy, como les marca aquí abajo en su pantalla, es el Evangelio de Lucas. Continuamos con el Evangelio de Lucas 19, pero ahora es versículos del 11 al 28. Para quienes quieran acompañarnos ahí con sus Biblias y así poder entender lo que Dios nuestro Señor nos tiene deparado para cada uno de nosotros, para nuestro destino, para nuestro porvenir, para nuestro futuro, porque Dios conoce todas nuestras intenciones, conoce todos nuestros pensamientos y sobre todo Él sabe y tiene marcado cada uno de los tiempos de nuestras vidas. Pongámonos en presencia de Dios nuestro Señor para que sea Él siempre quien nos ilumine, mande a su Espíritu Santo y poder así meditar su palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenos días, Señor, te doy gracias porque nos das la oportunidad de reunirnos una vez más en tu nombre. Te quiero pedir especialmente por los que nos escuchan el día de hoy. Tú los conoces muy bien, Señor, y sabes qué hay dentro de su corazón. Permite que cada uno de ellos te vaya descubriendo, que cada uno de ellos vaya entendiendo poco a poco lo que quieres tú de ellos, que ellos también así sean luz e imagen y semejanza tuya para quien lo rodea y este mundo empiece a cambiar porque vean que en cada uno de sus hijos habitas tú. Todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. Cuando Jesús estaba ya cerca de Jerusalén, dijo esta parábola, pues los que lo escuchaban creían que el reino de Dios se iba a manifestar de un momento a otro. Un hombre de una familia noble se fue a un país lejano para ser nombrado rey y volver después. Llamó a 10 de sus servidores, les entregó unas bolsas de oro a cada uno y les dijo, comercien con el dinero hasta que vuelva. Pero sus compatriotas lo odiaban y mandaron detrás de él una delegación para que dijera, no queremos que este sea nuestro rey. Cuando volvió, había sido nombrado rey. Mandó pues llamar a aquellos servidores a quienes les había entregado el dinero para ver cuánto había ganado cada uno. Se presentó el primero y dijo, Señor, tu oro ha producido 10 veces más. Le contestó, está bien, servidor bueno, ya que fuiste fiel en las cosas muy pequeñas, ahora te confío el gobierno de 10 ciudades. Vino el segundo y le dijo, Señor, tus monedas han producido otras 5 más. El rey le contestó, tú también gobernarás 5 ciudades. Llegó el tercero y dijo, Señor, aquí tienes tu moneda. La he guardado envuelta en un paño, porque tuve miedo de ti. Yo sabía que eras un hombre muy exigente, reclamabas lo que no has depositado y cosechas lo que no has sembrado. Le contestó el rey, por tus propias palabras te juzgo, servidor inútil. Si tú sabías que soy un hombre exigente, que reclamo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así, a mi regreso, yo habría cobrado con intereses. Y dijo el rey a los 7, quítenle la bolsa de oro y dénsela al que tiene 10. Pero Señor, le contestaron, ya tiene 10 monedas. Yo les digo, a todo el que produce se le dará más, pero el que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a esos amigos míos que no me quisieron por rey,
tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia. Dicho esto, Jesús pasó adelante y emprendió la subida hacia Jerusalén. Esta es palabra de Dios. Y bien, mis queridos hermanos, pues vemos aquí la parábola de los 10 talentos o de las 10 monedas. Por ahí hay otros que dicen los 10 tesoros y por ahí algunos otros tienen alguna otra palabra. Esto depende de las traducciones, depende de la Biblia que tú tengas en tus manos. En el Evangelio del día de hoy, mis queridos hermanos, y para darle seguimiento a lo que hemos venido meditando estos días, hoy Dios nuestro Señor nos llama a salir a poner al servicio nuestros talentos. Los talentos y carismas que Dios nuestro Señor nos ha regalado, no nos los ha dado para dejarlo ahí guardados y para que nosotros no hagamos uso de ellos, como este último, que guardó la moneda porque tuvo miedo a perderla y porque sabía que su ahora rey, pues era un hombre que le gustaba cosechar lo que no había sembrado y que era un hombre muy exigente. En la actualidad, mis queridos hermanos, nosotros más o menos venimos siendo como este último de los empleados. No nos atrevemos a poner al servicio y al servicio de Dios nuestro Señor los talentos y carismas que Él nos ha regalado. Los dejamos ahí guardados y muchas veces nosotros vemos a gente con mucho talento, con dones especiales que Dios le ha dado. Le digo, oye, te invitamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ven a dar una plática, ayúdame en ese taller. Y están renuentes a querer ayudar, por miedo, por flojera, por desidia. No sé cuál sea el motivo por el cual no se animen a servir, pero pues Dios nuestro Señor es claro y dirá, pues esos talentos que Él te ha dado y no los has puesto en práctica, Él vendrá y te dirá, hijo inútil o siervo inútil, que no has puesto en práctica lo que yo te he dado, por lo tanto se te quitará aún así hasta lo que no tienes, dice Dios nuestro Señor. Mas sin embargo, aquel que da sin medida, aquel que pone al servicio hasta lo que no tiene, porque hay veces gente que se le dificulta, por ejemplo, el hablar y dice, pero yo voy, si tú quieres que yo dé la plática, yo lo doy. Dice, hermano, pues no tienes el don de hablar. No, pero yo voy. Y entonces nos vamos viendo y vamos dándonos cuenta que hay gente que está dispuesta a dar hasta más de lo que no tiene. Por eso Dios también aquí en esta parábola nos dice, y aquel que tiene aún se le dará más. Porque Dios nuestro Señor se encarga de derramar sus gracias a aquel que le reconoce como su Dios. Le digo a la gente, necesitas ponerte bien las pilas, ponerte a leer, estudiar algo de lo que tengas que ver, ir a dar la plática y ponerte en presencia de Dios, que sea el Espíritu Santo que habla a través de ti. Pero necesitamos alimentarnos de la palabra para cuando al momento de hablar el Espíritu Santo tenga de tu mente que sacar para hablar. Hay gente que ni lee ni nada y cree que nada más es así ir a hablar y que Dios obrará en él. Necesitas prepararte. Y entonces sí, tengo muchas cosas e ideas en mi cabeza. Dios las ordenará y las sacará para que tú las expliques y que la gente entienda lo que quiere entender o escuchar lo que Dios tiene que decirle. Porque es Dios quien obra, no es uno el que habla. Es Dios quien a través de quien tiene su corazón dispuesto, actúa y va escuchando la gente las palabras que necesita escuchar para que Dios obre en su corazón. Me ha tocado dar pláticas donde hay 50, 100 gentes y solamente 10 les cayó el 20 de mi plática, las otras 90 no. Bueno, Dios tenía solamente preparadas para esas 10 escuchar algunas de mis palabras en las cuales a ellos les diera a entender lo que le estaban preguntando a Dios. A las otras 90 pues a lo mejor se les hizo una charla muy amena, a las otras no muy interesante. Dios o estaba cerrado su corazón o Dios en ese momento les dijo, bueno, ustedes esperen un momento, hace falta otras cosas más, no lo sé. Pero lo que sí estoy seguro, mis queridos hermanos, es que Dios nuestro Señor nos pedirá cuentas un día por los talentos que Él nos ha dado. Así como llegó con estos 3 siervos y les mandó llamar y ven a ver qué bien hiciste con lo que yo te di, así un día también nos llamará a nosotros, mis queridos hermanos, diciendo, ¿qué has hecho con todo esto que yo te di? Así sea mucho, poco, o sea poquito, así sea 10 talentos que te dio, 5 o 1, te pedirá exactamente las mismas cuentas y a la medida de tu capacidad y de tu pues capacidad, dejémoslo ahí, a la medida de tu capacidad Dios te dará las mismas para que tú hagas lo mismo. A la medida de la capacidad de aquel que le dio 10 talentos y le dio otros 10, pues le dio 10 ciudades para gobernar. Aquel que le dio 5, pues le da 5.
Aquel que tenía una y le entregaba una más, le hubiera dado una, era su capacidad. Pero más sin embargo, aquel que tenía una, aquel decidió guardarla, no poner los talentos al servicio de Dios. Le dice todavía el rey, le dice, pues lo hubieras puesto en el banco, de perdido hubiera recogido dinero de intereses cuando yo regresara. Jesús nos invita, mis queridos hermanos, a que hagamos, o sea, no te quedes ahí solamente con tus talentos guardados, de perdido haz algo, le dice, perdido mételo al banco que te dé intereses. Muévete, hermano, haz algo por los que te rodean, haz algo por tu vida, deja de estar ya lamentándote y estar solamente ahí pensando que las cosas están mal, que las cosas a ti no se te dan. Deja de lamentarte, deja de estar pensando siempre negativo, piensa hoy en positivo. Dios está contigo, te ha dado unos talentos para el servicio de Él, ponlos en práctica, llévalos siempre al servicio de Dios nuestro Señor. Un hermano ayer me escribía y me decía, Alberto, me voy a ir a confesar hoy, tengo mucho de no hacerlo, tengo mucho la necesidad, me ha ido mal todo este tiempo y creo que ha sido porque me he alejado de Dios. Al alejarte de Dios, los talentos que Dios te ha regalado los has escondido. Al ir al sacramento de la reconciliación es Dios quien perdona tus pecados, alcanza su misericordia y esos talentos empiezan a dar fruto. Pronto verás que poco a poco tu vida va transformándose, se va cambiando y vas encontrando un sentido el por qué hacer las cosas. Pidámosle, mis queridos hermanos, a Dios nuestro Señor nos ayude al don de discernimiento, a poner en dónde pondremos en práctica estos talentos que Dios nuestro Señor nos ha regalado. Pidámosle pues, unidos todos en oración, que nos ayude a poner estos talentos al servicio de Él, para encontrar todos el reino de Dios, que ellos lo venían a ver, que ellos decían tarde o temprano se manifestará ya el reino de Dios, mas sin embargo por eso Jesús les dice, un hombre irá a buscar su reino y regresará después. Encontrará entonces aquí Jesús las palabras de aquel profeta que diría, será la segunda venida de Jesucristo a nuestro mundo, en donde vendrá lleno de su esplendor, de su majestad, como le decía Jesús, verán bajar al Hijo del Hombre lleno de sus ángeles, rodeado de sus ángeles y en un resplandor. Sería en esta parábola donde Jesús les recordaría a todos que no verían el reino de Dios en ese momento, sino en la segunda venida del Hijo del Hombre, que aún todavía los que creemos en Él la seguimos esperando. Te damos gracias, Padre Santo, y con esta pequeña oración nos queremos despedir, esperando que cada uno de mis hermanos encuentre pronto sus talentos y servicios hacia ti, para que puedan así ponerlos en práctica, y si les has regalado algunos talentos, que tú les des más porque los han puesto al servicio tuyo. Todo esto te lo pedimos, no en nuestro nombre, Señor, sino te lo quiero pedir en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se encuentre siempre sobre todos nosotros y nos acompañe para siempre. Muchas gracias, hermano, gracias por habernos acompañado el día de hoy. Gracias a todos ustedes que seguido nos escriben por ahí, nos mandan saludos. Dios les bendice, nos vemos pronto. Mi nombre es Alberto Mata y mi correo alberto@radiodoxa.com para cualquier cosa que yo te pueda servir o ayudar, con todo gusto estamos ahí para hacerlo. Ya está funcionando, estaba sobresaturado mi correo, pero bueno, ya le pudimos dar una buena avanzada a todo lo que teníamos y ya encontramos ahí la manera de irlos eliminando del servidor, los que ya han sido contestados, para que no se vuelva a saturar nuevamente. Muchas gracias, hermano, y Dios les bendice, nos vemos pronto. Hasta luego. Alabado seas por siempre, Señor. Estás escuchando Radio Doxa.